Pasemos al tema nacional, ¿no? Bueno, si hay alguna novedad más, igual estaremos comentando más adelante. Pero bueno, entrando al tema nacional, bueno, un tema que acapara a la mayoría de los titulares sigue siendo las elecciones. El pasado viernes 6 de junio, recién nomás hace 2 días, fue, bueno, tenía el plazo el Tribunal Supremo Electoral para, bueno, definir el tema de las candidaturas, ¿no? Y ese mismo día el Tribunal Constitucional también se pronunció al respecto, ¿no? Entonces, bueno, lo llamativo de esto es cómo yo quisiera llamarlo como una preselección de candidatos, ¿no? A manos del Tribunal Electoral y del Tribunal Constitucional, porque, bueno, al final ahí se decide quién va, qué sigla no va, etcétera, y qué cosas estarán pasando por detrás para definir esto, ¿no? Además de los análisis con seguridad de los grandes empresarios, de las transnacionales, de la oligarquía, que al final son los que tienen el poder real en el país, incluso por encima del gobierno. Y por otro lado, igual que cuánto dinero estará circulando para que se habiliten o se inhabiliten distintas candidaturas. Bueno, el día viernes el Tribunal Constitucional dictaminó que procede la candidatura del movimiento Tercer Sistema de Patsi, sigla con la que Andrónico se inscribió. Entonces, bueno, con eso dejan de lado anteriores sentencias de, bueno, distintos organismos. Y incluso, bueno, anulan un congreso del movimiento Tercer Sistema, le devuelven la sigla a Patsy, la dejan fuera a la ex, bueno, a la esposa de Patsy, ¿no? No sé cómo está su actual situación, esposa o ex esposa de Patsy. Y bueno, todo esto para, de hecho, garantizar la candidatura de Andrónico, ¿no? Entonces, de esa forma, estaría habilitado y iría la candidatura de Andrónico. La otra definición del Tribunal Constitucional fue ratificar la anulación de la sigla de Pambol, ¿no? La cual antes ya por otros tribunales había sido, bueno, primero el Tribunal Electoral la quitó, le sancionó, dijo que no corrían, un tribunal judicial dijo que sí, y finalmente el Tribunal Constitucional dice que no. Y con la nulidad de la sigla de Pambol queda fuera la posibilidad de la candidatura de Evo Morales, que, bueno, además igual tiene otras sanciones de estos tribunales para impedirle poder ser candidato, ¿no? Para vetar su candidatura. Bueno, entonces estos fueron los últimos hechos centrales al respecto. Por otro lado, bueno, sigue la división generalizada en la derecha, a nivel de, no, del MAS en general, o de lo que fue el MAS, las distintas fuerzas que antes componían el MAS. eh, bueno, continúan mucha especulación al respecto. Si se, bueno, sobre todo al parecer, bueno, quienes quieren y quieren mostrarlos a todos como si fueran la misma cosa, todos los días sacan nuevas noticias de que se están uniendo, de que renuncian todos a su candidatura para apoyar a Andrónico, cosa que hasta el momento no se ha oficializado de ningún lado, ¿no? Bueno, para empezar, sigue la candidatura del MAS con Castillo. Se habló mucho de que iban a dar un paso al costado y varias cosas para dar el apoyo a Andrónico, pero hasta el momento no hay nada de eso y siguen firmes en su candidatura. Lo mismo en el caso de Morena, de Eva Copa, que incluso hubo conversaciones previo a a que se legalice la sigla del tercer sistema, se relegalice en realidad, ¿no? Pero hasta el momento nada, sigue la candidatura de Bacopa, incluso hubo declaraciones donde dicen que ellos van a seguir adelante sin mayor cambio ni alianza ni nada con Andrónico. Y por el otro lado, Evo Morales sigue atacando con mucha fuerza, bueno, tanto Evo y bueno, su gente en general, a Andrónico, que no lo bajan de traidor. Bueno, todos son traidores, quien no siga a Evo para ellos, ¿no? Y básicamente ahí tanto Arce, Castillo, Eva Copa, Andrónico, todos son traidores que se vendieron a la derecha. Y bueno, en general también para el gobierno, Evo Morales es otro traidor que se vendió a la derecha, ¿no? Para lo cual hay varios argumentos, ¿no? En el apoyo que en distintos momentos dieron unos u otros a los distintos pedidos de la derecha o la unidad que hicieron con la derecha en contra del otro, ¿no? En varios momentos, incluso ahora, ¿no?
en distintos temas. Entonces, bueno, sigue toda esa situación de esa forma. Y bueno, la otra cuestión electoral en general es la inhabilitación de la gran cantidad de candidatos a diputados y senadores por no haber cumplido con los requisitos, ¿no? Y esto vale para las fuerzas del MAS y de la derecha tradicional, de todas las divisiones y todas las salas que tienen, donde, bueno, la gran cantidad de sus candidatos fueron inhabilitados por no presentar o no cumplir con los requisitos que pide el Tribunal Electoral. Bueno, dos comentarios ahí, bueno, hasta estos requisitos igual son, bueno, justamente muestran y marcan un carácter igual antidemocrático por la necesidad de cumplir con una serie de avales prácticamente del Poder Judicial y de otros espacios, de impuestos incluso. Y lo interesante también en todo esto es cómo estos candidatos que todos son afines a este Estado, a este régimen antidemocrático, no pueden cumplir con esos requisitos que, bueno, de las reglas que ellos mismos defienden y son las reglas en las que ellos mismos, bueno, pusieron de una u otra forma, ¿no? Entonces es muy interesante eso. Por estos temas incluso Dunne estaba perdiendo la candidatura por no haber cumplido con estos requisitos y no haberlo subsanado en su momento. Bueno, entonces, bueno, es todo otro tema eso. Y bueno, además, y esa es la yapa de todo esto, es que producto de estas observaciones se amplían los plazos para que puedan terminar de definir y puedan sustituir estas candidaturas, ¿no? Tanto para diputados, senadores, entonces faltando pocos días para las elecciones, finalmente se tendrá las listas definitivas. Y ya falta poco también para esas elecciones, ¿no? Prácticamente estamos a 2 meses ya de las elecciones y como parte de un proceso totalmente antidemocrático, amañado, todavía no se sabe con certeza todas las candidaturas. No hay certeza incluso todavía, por ejemplo, en la dupla de Andrónico. Hay muchas cosas que siguen ahí. Johnny Fernández, la otra candidatura de la derecha tradicional, que obviamente también estaba con el MAS, mostrando justamente los puentes y las conexiones totales que tienen entre la derecha y el MAS. También está en veremos qué pasa, ¿no? Porque ya estaba con todo, con un acuerdo con Andrónico, que finalmente al Andrónico tener su propia sigla, ya no, bueno, con Pazzi, ya no va a ese acuerdo y en qué quedará la candidatura de Johnny Fernández. ¿Seguirá en contienda? ¿Renunciará? Bueno, son muchos temas. Ah, y el otro tema es que, bueno, abundan las noticias fake, tanto de retiros de candidaturas, tanto de más, como también de la derecha, ¿no? O sea, cada día aparecen nuevas noticias fake de que renuncia Manfred para apoyar a uno o al otro, ya sea a Tuto, a Samuel, entre todos ellos, cada quien, todos pueden renunciar para apoyar al otro, o incluso también cosas tal vez un poco más en contra del discurso que manejan, pero que de repente alguno renuncie para apoyar la candidatura, ya sea de Andrónico, de Castillo, o incluso sumándose a Evo Morales en su arremetida en contra del gobierno actualmente, ¿no? Bueno, entonces sigue esto, o sea, realmente a diferencia, profundizando mucho de las anteriores elecciones, es realmente un circo lo que se está viviendo. Y obviamente todo este circo, todo esto está pasando al margen de la población en general, ¿no? La ciudadanía boliviana, los trabajadores, el pueblo trabajador, no está siguiendo al detalle esto y más bien ve con desconfianza estas candidaturas. Hay una gran cantidad en las encuestas de votos nulos, los votos blancos sobre todo son inmensos y en general la población no tiene seguro a quién votar. Lo que se tiene en general es una afirmación de qué es lo que no se quiere, ¿no? Porque no se quiere que vuelvan los vendepatrias neoliberales que se enriquecieron a costa de vender el país, ¿no? Dutos, Manfred, Doria Medina y compañía, ¿no? O no se quiere que vuelva aquellos que se enriquecieron también producto de la corrupción en estos últimos 20 años, alrededor del MAS, con Evo, Andrónico, Arce con su castillo, y la misma Eva Copa en gran medida entra en ese fenómeno, ¿no? Entonces, pero más allá de eso, no hay grandes limitaciones y más bien toda esta división que hay de ambos polos de la misma moneda hace que la gente tenga mayor desconfianza y una tendencia a una menor,
definición y participación en estas elecciones, ¿no? Y en ese marco, justamente eso es lo correcto. Y bueno, señalar que a partir de, y en realidad lo que estamos viviendo, la crisis económica que vive el país, lo que quieren hacer estas elecciones, y estas elecciones están organizadas de tal forma tan antidemocrática para validar, respaldar y profundizar la crisis económica que estamos viviendo, para profundizar el saqueo, el ajuste que hay en contra del pueblo trabajador, para profundizar la devaluación en general de los ingresos que tenemos como trabajadores en el país, ya sea desde los salarios o desde otros, todo el tema de los trabajadores por cuenta propia en las distintas áreas, que justamente hay un empobrecimiento generalizado producto del encarecimiento de los productos. Bueno, hablaremos en un momento más del tema económico, pero bueno, estas elecciones en general son para profundizar este ajuste, profundizar la crisis económica. Todos hablan de solucionar este problema, pero las soluciones, en lo poco que dicen, básicamente implican solucionar y mejorar la situación para los que siguen bien, ¿no? Que son los grandes empresarios, los ricos, la oligarquía, las transnacionales, y las medidas también van a significar un empeoramiento generalizado de las condiciones de vida del grueso de la población, del 90-95% de la población, del pueblo trabajador boliviano, porque básicamente lo que nos amenazan es mayor devaluación, mayor alza de precios, mayor un gasolinazo peor. Entonces, bueno, en ese marco, este rechazo a las distintas candidaturas es correcto y se debe profundizar, y en general debemos elevar un rechazo en general contra estas elecciones antidemocráticas y la necesidad de plantear una alternativa diferente, una alternativa que vaya no de acorde a este Estado oligárquico transnacional, eh, que vela por los intereses capitalistas y piensa garantizar los intereses capitalistas en el país a través de estas elecciones antidemocráticas. Necesitamos una alternativa a todo esto, una alternativa que vaya por una salida de los trabajadores, un, una verdadera democracia en general, una democracia que esté al servicio del pueblo trabajador y no así de los grandes capitalistas, oligarcas y transnacionales. Miguel, si quieres complementar. Sí, no, totalmente de acuerdo. Ahora, eh, por supuesto, hay muchísima confusión. En primer lugar, eh, bueno, este descontento con lo que está pasando de la gente, pero bueno, hay todo un discurso ahora de sectores, de varios sectores candidatos opositores, eh, que dicen que todo el problema es el fracaso del socialismo, y que hace falta fortalecer el capitalismo. Bueno, esto es una mentira ridícula, porque acá no hubo socialismo y los gobiernos del MAS, tanto el de Evo como ahora el de Arce, eh, apoyaron al agronegocio, apoyaron a las transnacionales, apoyaron el capitalismo. Eso no tiene nada de socialismo, ni parecido. Entonces, este discurso engañoso, eh, incluso puede llevar a que intenten justamente solucionar, bajar educación pública, salud pública, es decir, lo que está haciendo en Argentina Milei, por ejemplo, que justamente tenía ese discurso. Esto es confusión de la gente, por supuesto, pero lo que hay que entender que en Bolivia nunca hubo socialismo ni nada, ni parecido, ni parecido. Eh, Entre otros problemas gravísimos, bueno, ninguno, ni los masistas ni los otros, denuncian el desastre social y ambiental que vive el país. Lo denuncian, por ejemplo, el agronegocio y a qué llevó el agronegocio a incendiar 12 millones de hectáreas. Eso ni habla. No denuncian la minería
eh, del oro, por ejemplo, que no solamente se está llevando el oro, casi sin pagar impuestos, sino que además está envenenando los ríos con mercurio para poder sacar el oro. Entonces, esto es la hipocresía. Y esto, repito, no lo dice ninguno de los candidatos, ni, ni el Castillo, ni, bueno, ni tampoco el que no puede ser candidato, el Evo, hace este tipo de denuncias, porque él fue cómplice de todo eso. Entonces quedaría mal que, sería, aunque él dice muchas cosas que no tienen ningún sentido, pero no denuncia jamás al aeronegocio ni a transnacionales, más bien ellos quieren entenderse. Y si gobiernan cualquiera de ellos, este, el que gane, tratarán de entenderse, justamente, porque este es el cambio que quieren en el país, fortalecer eso, eh, bajar el gasto público y permitir que se sigan llevando todo como se lo están llevando ahora. El oro, los recursos naturales, los dólares que ganan, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, contra eso es lo que hay que luchar. Muy bien, Miguel, muchas gracias. Y bueno, un punto más que quisiera señalar a propósito de lo que señalas de Argentina, estos planes de más capitalismo en el país en general, que ese discurso tan nefasto, que bueno, además tiene que ver con todo el discurso del MAS, ¿no? Que supuestamente era socialista, ¿no? Y bueno, es interesante cómo toda la derecha le cree, ¿no? En este discurso de socialismo al MAS, bueno, también deben creerle que son democráticos, honestos, etcétera, ¿no? Eso, no sé, cómo le creen esa otra mentira, ¿no? Pero respecto a lo de Argentina, y una cuestión muy concreta que me gustaría plantear, bueno, por ejemplo, en el tema del transporte público, ¿no? Tuvimos tantos problemas en Bolivia por el aumento de los pasajes a nivel Así es. nacional en las distintas ciudades. Eh, bueno, acá en Bolivia está privatizado y básicamente está manejado por personas, individuos, ¿no? No hay grandes empresas. En Argentina, que es un sistema controlado desde el Estado, pero financiado desde el Estado, bueno, lo que hicieron es quitarle toda subvención, justamente ahora que también se está hablando de no a las subvenciones. Bueno, le quitaron la subvención y eso significó un incremento terrible, ¿no? Bueno, o sea, tal vez Miguel nos puedes decir las cifras, ¿no? Pero me imagino que más o menos de un boliviano, el equivalente, bueno, en pesos argentinos a 10 o más, ¿no? Entonces imagínense, y a la par de que no aumentaron los ingresos, no aumentaron salarios y no aumentan los ingresos del pueblo trabajador, ¿no? Entonces piensen eso, ¿no? O sea, estaríamos hablando en Bolivia, la situación en la que estamos actualmente, simplemente pensando en los pasajes, que nos suban a 20 bolivianos el pasaje. Imagínense cómo podría llegar una persona y con los mismos 2.500, 2.700 de sueldo mínimo, ¿no? Entonces, todo el dinero se va a ir en pasajes y el gas y la electricidad y el agua, que eso también lo subió terriblemente ley, ¿no? Entonces, un sueldo mínimo no va a alcanzar para pagar servicios, sin hablar de telefonía, internet, etcétera, ¿no? Entonces, y bueno, mucha gente que en el país no llega ni siquiera al sueldo mínimo, producto de la flexibilización muy capitalista que mantuvo y continuó el MAS en el gobierno, ¿no? Tanto Evo como Arce. Entonces, bueno, eso es muy importante para tenerlo en cuenta. Cuando dicen más capitalismo, básicamente nos están diciendo que nos quieren matar de hambre y se entiende que hay esa confusión, ¿no? Producto de los discursos y el hartazgo que hay en muchos sectores con el MAS, pero también en otros sectores eso se refleja en el hecho de, bueno, no queremos que vuelvan estos vendepatrias chupasangres, ¿no? Como Doria Así Medina, es. Tuto, etcétera, ¿no? Pero tampoco hay ninguna queríamos esperanza o realmente una gran voluntad de apoyo a ninguno de los candidatos o incluso al mismo Evo Morales, ¿no? Pero bueno, entonces esa es la situación y bueno, necesitamos una alternativa, ¿no? Y las movilizaciones por el tema económico también tienen que ver esta situación de pasar por alto estas elecciones fraudulentas y ir a avanzar hacia una salida diferente, ¿no? Hacia unas elecciones libres
hacia una perspectiva diferente desde las visiones, las necesidades del pueblo trabajador.